donde ustedes fueron completando el DNI, el mail, nombre y apellido, y la situación de qué corte, o si son, si están con qué situación en su trayectoria pedagógica de formación están. Hay estudiantes que todavía no completaron ese apartado, así que por favor les pido, no son muchas, pero quedaron algunas sin completar y yo necesito que esté completa la tercera columna, no sé si se acuerdan. Les pido que entren y revisen a ver si están. Y las últimas estudiantes que ingresaron, que son 6 o 7, se acomoden en la lista en el orden alfabético, es insertar la fila en el orden que le corresponde según el apellido, ¿sí? Que son 6 o 7 las últimas que se anotaron. Ponerlo bien en el orden, así yo después ya lo elevo, ¿sí? Bueno, ahora ya son 30, así que bueno, faltarían 15 todavía de los 45. Y volviendo al tema de la trayectoria de ustedes, y antes de empezar, como les decía, nosotros entre el 25 y 26, sí, entre el 25 y 26, es decir, dentro más o menos de 10 días, tenemos que elevar, en realidad todas las materias, todos los profesores, tenemos que elevar un informe, un calificador, un primer informe de esta primera etapa, de este primer cuatrimestre, por decirlo así. El informe que mandamos no es una evaluación cuantitativa, ¿no? Digamos, no ponemos número, no es una evaluación de lo que antes se mandaba como un parcial, ¿sí? Pero sí de proceso. Es decir, si han participado, si completaron las actividades, el grado de participación, por eso es cualitativo la evaluación de proceso, si estuvo muy bien todo en tiempo y forma la entrega de trabajos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, lo del foro de la clase anterior, solamente 6 o 7 participaron de 45 estudiantes. Y eso la verdad que me preocupa, porque bueno, era una actividad relativamente sencilla en función al elegir una imagen que represente alguno de los contenidos que ahora vamos a profundizar un poco con respecto al módulo 1 y 2 de Jorge Huervo, de releer la escuela para reescribirla 1, 2 y 3. Espérenme que ahí está. Así que yo les pido, ¿no?, que por favor completen porque es parte de la evaluación. Y además es parte en todo el año, ¿no?, de poder ir sumando y completando las actividades, porque es una instancia de poder después quedar como alumno regular. Si no, digamos, es una lástima que después intenten completar todo en un día y se hace muy difícil. La verdad que esto es un proceso, y en menos de un mes ya termina este cuatrimestre. Yo entiendo que por ahí hay materias que sí les van a pedir, a lo mejor, de hecho acá ahora les voy a contar cómo seguimos, pero el tema es no atrasarse, ¿no?, con las propuestas y la lectura que se den. Así que me llamaba eso la atención de que no habían completado, ¿no?, o que siempre son los mismos estudiantes los que por ahí tienen una continuidad de la lectura y de la propuesta que se da por cada clase. De hecho, profe, en mi caso particular estoy pasando con problemas personales, entonces me atrasé un poco en varias materias. Está bien. Por eso no pude completar. Recibí y estuve leyendo, pero no pude completar el trabajo. Bueno, Profe, bueno, está bien. Escúchame, Paula, escribime en el mismo campus, en mail personal, ahí me tenés que escribir, profe, estoy con algunos problemas, yo voy a continuar. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo estudiantes que nunca bajaron, nunca lo leyeron, nunca participaron. Entonces, digo, me pregunto, ¿no? Digo, ¿va a continuar? ¿No van a continuar? ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Entonces, poneme dos renglones, no te pido que me des la explicación profunda
digo, estoy con situaciones personales, ya voy a darle continuidad, punto. No, en mi caso también, simple profe, para que me quede a mí registrado y en la consideración, digo, no es nada, no lo vas a poder hacer, ¿sí? ¿Sabes, Paula? Sí, profe. ¿Quién más? Profe, yo ingresé tarde, empecé hace poco al instituto, pasé por equivalencias, así que Está estoy bien, entregando, bueno, pero... yo ya sé, no, pero a ver, de la gente que entró, que son 6 o 7, ahora hace muy poquito, no, ya lo sé a eso, ni siquiera me lo escriban, yo los tengo registrado a eso. Ah, ¿sí? bueno. Que quédense tranquilas, no, yo estoy hablando de estudiantes que empezamos ya hace más de un mes. Ah, bueno. Así profe. que, bueno, no, y además, bueno, tomar el tiempo para ir leyendo clase por clase y haciendo las propuestas, ¿sí? Hoy vamos a revisar algunos contenidos relacionados del módulo 2, y después que cortemos, a las 2:30, voy a subir la clase de hoy, que está más que relacionado de Jorge Huergo. ¿Se acuerdan que yo en una de las clases, yo les dije, está, releer la escuela para reescribir la 1, releer la escuela para reescribir la 2, y ahora es releer la escuela para reescribir la 3, es la tercera parte, ¿sí? De cada módulo hubo una propuesta, ¿sí? Y de esta también va a haber. El lunes que viene, antes de introducirnos con el contenido, el lunes que viene es feriado. El otro lunes voy a publicar una actividad grupal que van a tener que hacer entre 4 o 5, bien todavía no, sí, lo más probable es que sea hasta 5, no más de 5, la propuesta. Es se le va a proponer el análisis de una película en función de los contenidos trabajados, ¿sí? De los 3 módulos. El grupo lo van a elegir ustedes, y ahí va a estar bien la consigna, qué van a presentar y cómo lo van a presentar. Lo que sí les aclaro es que, por favor, más allá que lo hacen en grupo, todos lo tienen que mandar. Aunque se me repita 5 veces el mismo trabajo, porque por ahí les voy a dar obviamente la respuesta a una, y entre ustedes se van a hacer se comunican esa devolución, ¿se entiende? Pero sí yo necesito de que lo manden en forma individual lo que hicieron grupal para que quede el registro de la participación. Este programa, el del campus, es bastante buchón, por decirlo así, porque le dicen al profesor y ustedes mismos, ustedes van a ver el seguimiento que dice, a nosotros aparece si entraron, si lo leyeron, cuánto tiempo, hasta el tiempo que estuvieron en el campus figura, si entregaron y si participaron en el foro, digamos, hay como un resumen que uno busca un registro y aparece, ¿no? Entonces, si ustedes no lo entregan, por más que lo hicieron en forma grupal y lo entregó una compañera, en nombre de los demás, después les va a quedar como que no lo entregaron. Por eso les pido que por favor lo entreguen, ¿no? Y siempre en el cuerpo de la entrega ponen grupo número tal, lo hice con fulano, ¿no? Digamos, eso sería importante que lo puedan organizar, ¿sí? Sí. Una consulta, ¿el mínimo es de 3, de 2? ¿Cómo es? El mínimo 3, máximo 5. Ah, listo. Sí, pues nosotros somos justo 3. Está bien, no hay problema también. Buenísimo, Igual, profe. si quedan 2, ponele que después que se arma todo el grupo, quedan 2, y esas 2 van a tener que sumarse con ustedes también. Sí, Es un ejemplo que estoy diciendo, no es que no Sí, puede no hay quedar drama, nadie en ese solo, sentido. nadie puede quedar solo, ni que sean 2 nada más, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque después va a haber más actividades y propuestas, sobre todo finales, hacia el final de la cursada, que es importante que sean 5, porque por ahí después, ojalá y eso espero, que las 45 que están anotadas finalicen 45. Y a veces pasa que en la presencialidad ha pasado, hay gente que por diferentes situaciones tuvo que dejar o posponer, ¿no? Un año más su trayectoria, y ya en el grupo en vez de 5 quedaron 4. Y si eran 3 y se va 1, quedan 2. Entonces como que 3, yo prefiero que sean 5, ¿sí? Pero bueno,
Ustedes son 3, Tami. Sí, sí, profe, pero igual no hay problema, si hay que agregar algunas compañeras, no hay problema, en ese Claro. sentido no hay problema. Porque bueno, más allá de eso, empezar a trabajar en grupo y después obviamente que el proceso y la evaluación siempre va a ser individual al finalizar esta trayectoria de todo el año, ¿sí? Bueno, aclarado estos aspectos administrativos y de proceso, bueno, las invito por favor a que completen la propuesta. Ustedes vieron que no es que siempre hay mucho, digamos, no se recarga de contenidos, pero sí los pocos que se van a ir dando este año, porque no son muchos, realmente estén trabajados y leídos y entendidos y aplicados en los trabajos, ¿sí? Bueno, como les decía, cuando terminemos esta clase, ya van a tener para leer el apartado número 3 de Jorge Huerta. Volviendo al módulo o a la parte 2, hay conceptos claves que necesito que a ustedes les quede bien desarrollados, que está relacionado con lo que es instituido, instituyente, la política y lo político, y zonas de clivaje. Que esto es lo que ustedes tendrían que haber leído en función a después la propuesta en el foro de la elección de la imagen. Los que han elegido, la verdad que los que vi, la verdad que son muy interesantes, sobre todo porque han podido contextualizarlo también en esta situación de pandemia. Y la verdad que hay algunas que me los voy a robar, digo yo. Algunas imágenes que presentaron las voy a tomar porque son muy significativas y me va a servir a mí todavía como insumo con ustedes y con otros grupos para poder seguir trabajando. Así que, bueno, las felicito a los que han presentado. Empiezo con el tema de instituido e instituyente. ¿Qué entienden ustedes por este concepto, los que pudieron leer? De instituido e instituyente. ¿Qué es lo instituido y lo instituyente en una institución escolar? O en las instituciones educativas. Lo instituido era lo dado, ¿no, profe? Tipo la parte legal o formal, el hecho social, digamos. No sé si va por ahí. ¿Qué más? A ver. A ver. Profe, Sí. a ver si yo entendí bien, tiene que ver también con las normas, ¿no? Como que hay ciertas normas en las instituciones. Sí, pero las normas están más relacionado con la política y lo político, más que con lo instituido y lo instituyente. A ver, todas las instituciones educativas y en sí la escuela, hoy podemos decir, ¿quién hace la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué representa hoy la escuela? En un tiempito en la presencialidad y en los ejercicios anteriores que hicimos, nosotros estábamos trabajando con una escuela que es la que conocen ustedes, porque la han transitado. ¿Se acuerdan del espacio y tiempo que hemos hablado, ¿no? Del espacio diseñado, recorrido, representado en un tiempo que es subjetivo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escuela? Que es la que ustedes tuvieron. Bueno, en esa escuela, justamente es un lugar de espacio de relaciones y de interjuego de poder. Eso es verdad, y que también hay normas. Muy bien. Ahora bien, en esa escuela que ustedes conocen, hay ciertos ritos y ciertas prácticas que ya están instituidas, ¿sí? Como por ejemplo, lo fue muy fuerte el tomar fila, el hacer fila y tomar distancia, ¿no? O sea, no sé si ustedes son todos muy jóvenes, pero en mi época era estar en fila uno atrás del otro
mirándole la nuca al compañero y tomábamos distancia, ¿no? Esta cosa de la distancia del orden. ¿Qué representaba esa fila? El orden, ¿no? El orden que había que tener, ¿no? Representado en los cuerpos, como dice Foucault también, ¿no? En este cuerpo que tenía que ser dócil y quieto, no nos podíamos mover. Bueno, eso estaba instituido, respondía a las características de una escuela tradicional, una escuela con una gestión que era muy autoritaria y se decía y hacía lo que decía el director. ¿Se acuerdan de esa escuela, no? Entonces estaba instituida una práctica social como esa que yo le estaba diciendo, se hace social porque lo hace toda la comunidad educativa, se hace en un espacio de todas las escuelas, vos pasabas por diferentes escuelas y era una misma práctica, ¿no? Entonces, esa práctica ya está instituida. ¿Pero qué pasó con el tiempo? Fue cambiando. Exactamente. Hoy Porque, por todas ejemplo, las escuelas... a una escuela parroquial, sí. Y teníamos que izar la bandera y rezar, por ejemplo. Mirá. Pero hoy en día esa escuela ya no se hace más, porque mis sobrinos van ahí y no, ya entran directamente a las aulas. Muy bien la apreciación que hace Jimena. Era una práctica, estaba instituida, es decir, lo que se hacía, y lo hacían todos, no un grado, lo hacía todo. Y en algún momento empezó a tomar fuerza lo que dice Jimena. Empezamos a entrar sin formar, ya no se reza. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que ese cambio se da de un día para el otro? No. No, profe. No, es un proceso. Es un proceso, exactamente. Y ahí está la zona de clivaje, ¿no? Es esa zona de fractura, esa zona de intersticio, que seguramente un grupo de docentes, a lo mejor los más antiguos, los que mayor antigüedad tenían en la escuela, el directivo, querían sostener la práctica de formar y rezar. Y a lo mejor otro grupo de docentes, más con otra innovación, con otra propuesta, con una propuesta se le dice contrahegemónica, proponen otra práctica. Y en algún momento eso se, digamos, pudo romper con la práctica anterior, con lo que ya estaba instituido, y lo que es instituyente, con el tiempo, ahora es instituido. Ahora que entran y ya no rezan, esto que estaba rompiendo y estaba entrando como algo instituyente, lo instituyente pasa a ser instituido. Ahora ya está instituida la práctica. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sabemos que, bueno, el cambio de un paradigma en una escuela, de integración a la inclusión, también vamos a encontrar rupturas y continuidades. ¿Qué está instituido como práctica y qué es lo que está intentando incorporarse? Lo que se intenta cambiar e incorporar es lo que está como instituyente, luego pasa a ser instituido. O sea, profe, lo instituido pasa a ser instituyente, perdón, pero para entenderlo yo y ya cerrar. Lo instituido pasa a ser instituyente y luego pasa a ser instituido de vuelta, digamos. Claro, está instituido. Sí. Se modifica, es instituyente cuando ya se hace una práctica, sí, ya pasa a ser otra vez instituido. Listo. Después va a pasar algo que va a volver a modificar esa práctica, seguramente. De hecho ahora, hoy, a partir del miércoles, volvemos en la presencialidad, dice el modo bimodal en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Si bien ahora lo que se nos vino como cambios en las escuelas, hoy la escuela es esto, estamos haciendo escuela nosotros, es verdad que hubo un contexto, ¿no?, que está relacionado con la vida, con la muerte, con la salud, con la enfermedad, ¿no? Acá es un
un agente externo el que hace que modifiquemos nuestras prácticas, ¿no? Un contexto social y cultural también es económico, histórico y político, ¿no? Hay muchas cuestiones acá. Convengamos que no es solamente relaciones de salud, es la prioridad la salud. Y como eje central es el cuidado de la vida, hoy de todos, de ustedes, de los docentes, de los estudiantes, de la familia. Pero no es el único, hay otras cuestiones también que hacen que modifiquemos nuestras prácticas. Entonces, ahora una escuela de un día para el otro se modificó completamente por este contexto. Y ahora sí, después vamos a abordar la política y lo político y estas zonas de clivaje. Volvamos a otro ejemplo de instituido instituyente. Les decía, paradigmas de la integración a la inclusión, ¿no? Como aún sabiendo que estamos en el paradigma de la inclusión, podemos todavía ver prácticas que están relacionadas con la integración y no con la inclusión. Ustedes, volviendo al caso de, ¿se acuerdan la entrevista a Norma Colombato del TARFO? ¿No? Que decía ella, ¿cómo puede ser? Y como que ella se veía que en las escuelas, en mi época inclusive, una joven que quedaba embarazada era excluida de la escuela. Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? De que estaba instituido o decir, bueno, la verdad que esto no se hacía, después, en función, por suerte, de los derechos de las personas en general y en particular las personas con discapacidad, se fueron modificando, ¿no? Antes había que pedir permiso para poder estar en una escuela y estar con un proyecto de integración. Hoy, por la norma, por suerte, ya no tenemos que pedir permiso, ¿no? Ya, y ahí está otra vez la política y lo político que vamos a retomar en breve. Instituido instituyente. Las escuelas técnicas, estaba instituido que era solo para varones. Claro, para varones. Hoy, después con el tiempo, se instituye, empieza a tomar, ¿no?, tensión la incorporación de las mujeres. Y ahora, si yo vuelvo con este discurso de mujeres y varones, hay otra población que queda fuera. Y tendríamos que volver a revisar, ¿no?, esta propuesta. Claro. Porque si yo sigo diciendo escuelas para mujeres, escuela para varón, estoy hablando de solo el género femenino y masculino. Binario, ¿no se llama, profe? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿vieron cómo? No, a través de por eso hablamos de que las instituciones lo conforman también como una construcción social. Si hoy construimos a la escuela, la estamos construyendo desde estos campos, ¿eh? Desde lo social, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo histórico. La ley de género, hoy, bueno, la identidad de género, hoy ya otras leyes, otras normas, otras cuestiones de la política y lo político, ayudan a poder hacer estos cambios en las escuelas, ¿no? Igualmente, como hay actores en las escuelas, todavía lo hay. Así que, ¿les queda claro esto de instituido, instituyente primero para antes de seguir? Ahora sí, profe. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer? Yo tenía medio... A ver, Graciela.
un problema con eso, como que no me daba cuenta, como que no lo veía de ese lado. Ahora que usted lo habló, ahora como que tengo otra idea. Bueno, siempre piensen que, esperen, estoy admitiendo a otros compañeros. Bueno, piensen que entonces entre lo instituido y instituyente no se hace tampoco en solitario, en soledad, ¿eh? Se construye con otros docentes. ¿Mm? Si yo quiero hacer modificaciones y poner en tensión y cuestionar algunas de las prácticas, debe haber un consenso con otros. No necesariamente todos van a querer hacer esas modificaciones, ¿eh? Generalmente después vamos a ver este tema de más adelante sobre cultura institucional, sobre estos fundantes que hay en las escuelas cuando, bueno, la escuela sobre todo tiene muchos años, ¿no? de creación. Cómo hay resistencia a ese cambio. Zonas de clivaje. ¿Qué entendieron por esto entonces? Volviendo entre instituido e instituyente, ¿qué sería la zona de clivaje, zona de posibilidad de ruptura o de fractura? Y la zona de clivaje hoy sería el tema, lo que es institucional, cómo hoy en día se está dando la pandemia, o sea, la educación en la pandemia. No hay inclusión, porque hay chicos, por ejemplo, en el foro que hace un ratito estaba comentando y puse una imagen, hay chicos que están aislados de todo lo que es institucionalización, en general la educación, y no tienen ni medios ni cómo entrar dentro de la educación, porque no tienen el cómo, como le digo. Yo la otra vuelta nos quedamos toda una semana sin internet con mis chicos y toda esa semana no tuvimos clase de ninguna materia. Y al otro fin de semana, cuando me llegó internet todo, empezamos a hacer las actividades y yo le digo a mis hijos, la verdad que es un lujo hoy en día tener internet y tener una pantalla para poder comunicarse con alguien. Y esa es la zona de clivaje, es el no poder comunicarse con alguien o esperar que los maestros tengan eso de poder llegar al alumno, pero no pueden llegar. Hay personas que no pueden. Bueno, también ahí vamos a aclarar un poquito. Esa situación yo lo relaciono más con la política y lo político, ¿sí? Y después lo voy a retomar de nuevo cuando profundicemos sobre la política y lo político. No estaría relacionado con la zona de clivaje en las instituciones. Esto que estoy hablando de estos conceptos son propios de la institución educativa. De todas las instituciones. Hoy los centralizamos en la institución educativa. ¿Cuáles serían las zonas de clivaje en una escuela? ¿Tiene que ver con los espacios y los cursos? No. Para mí tiene que ver con el cambio, profe. El clivaje. Sí. El clivaje para mí es el cambio de lo que ya estaba instituido por alguien que dijo, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué decidimos hacer la oración a la bandera si podríamos ir directamente a las aulas? Muy bien, Graciela, está relacionado con eso. Pero también está relacionado con la pregunta y también con el momento. Es un proceso. ¿Y qué pasa? A ver, en una escuela, la zona de clivaje justamente es una zona de, a lo mejor, en esta gente que, o grupo de docentes o equipos de directivos que están teniendo un tipo de gestión, ¿no? Por ejemplo, una gestión muy autoritaria que se dice lo que se hace lo que dice el director, es una gestión muy autoritaria. La zona de clivaje, ¿cuál sería? En una gestión donde se dice lo que hace, se hace lo que dice el director.
¿Qué es lo que no hay en ese tipo de escuelas? Democracia. No hay democracia. ¿Qué más? ¿Y dónde se representa la democracia? La división del poder, digamos. Ajá. ¿Y en dónde, concretamente? ¿Dónde va a ejercer la democracia los maestros? En el aula, ¿y dónde más? En las reuniones con el personal, en las reuniones de equipo, en la reunión, digamos. Un tipo de gestión autoritaria, en la palabra, por supuesto, pero justamente en una gestión autoritaria no hay palabra, no hay reuniones, ¿no? Digamos, divide y reinarás, dicen, ¿no? Digamos, no hacen reuniones muy, bueno, a ver, ahora con la maestra de primero, mejor, no reúno a todo el personal, ¿no? Entonces, la zona de clivaje, en realidad, por ejemplo, de un tipo de gestión autoritaria, es esa zona donde la directora no va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque los maestros se van a reunir por su cuenta, van a armar sus propios grupos, hay lo que le dicen un currículum paralelo, ¿no? Hay como que hay otro grupo, si hablamos de WhatsApp, decimos, yo digo, bueno, estoy en el grupo oficial y en el informal, ¿no? El oficial donde está la directora, donde están todos, y después hay, o no tienen otro grupo. Lo que ya están ejerciendo. No están en dos grupos. En varios. Como una manifestación, digamos, de los docentes, que es solo de ellos, propia de ellos. Exacto. Entonces, pero si la escuela fuera democrática, si fuera abierta, ¿es necesario tener otro grupo? No. Entonces la zona de clivaje es ese lugar de fractura donde lo contrahegemónico, que es el lugar donde decía Fátima, donde los maestros, bueno, al final nos tuvimos que reunir aparte porque no se puede hablar acá. Bueno, no tengo la libertad de hablar y de expresar mi opinión. Entonces, la zona de clivaje o de ruptura, en realidad la está teniendo la directora, generando otro espacio de encuentro informal, como quieran llamarlo, ¿no? Pero es esa zona donde se le fue de las manos, porque justamente una gestión autoritaria tiene ese tipo de características. No hay una comunicación abierta. Exactamente. Entonces, en una gestión, perdón que estoy admitiendo a alguien más. Claro, es decir, si la directora no fuera autoritaria, la zona de clivaje no existiría. Claro. Porque no haría falta. No haría falta, exactamente. Igualmente, siempre, después ponele que sea democrático, que sea todo lo más participativo. Igualmente, en los grupos siempre hay subgrupos, siempre va a haber otro grupo que no acuerde. Y si no se da el espacio de participación, claro, ¿no? O buscan en otro lado no será la participación el eje de la zona de clivaje, a lo mejor sea otra. ¿Los propios alumnos también pueden hacer esa zona de clivaje? Y, por ejemplo, los centros de estudiantes. ¿Los centros de estudiantes? Sí, sobre todo en secundaria, superior. Superior, sí, universidades. Claro, por eso yo estoy hablando hoy, Tami. Acá estoy, profe, acá Saavedra. estoy escuchando. Viste que el ejemplo que vos diste, en realidad, ¿te das cuenta ahora sobre zona de clivaje? Sí. En realidad el ejemplo que vos diste, que ahora lo voy a retomar, lo vamos a articular con la política y lo político. Ajá. Sí, ahora ya lo anoté para tenerlo bien. Zona de clivaje es esto, instituido, instituyente. Para que se dé, hay una zona de fractura donde uno va a ir construyendo y va a haber tensión, por supuesto que va a haber tensión, una zona donde voy a resolver el conflicto, y va a depender mucho de esa cultura institucional y del tipo de gestión de cómo se resuelven los conflictos en una institución escolar. Estos conceptos que estamos viendo, si bien lo podemos analizar también en los hospitales, en realidad hablan de todas las instituciones. Nosotros vamos a hacer digamos, instituciones de salud,
la cárcel, los hospitales, educación, pero bueno, nosotros nos vamos a acotar en lo que son las escuelas, en los institutos, Profe. ¿Se entiende, no? Profe, ¿Sí? entonces para el instituyente, para que pase a ser instituido, hay entre medio una fractura. Exacto. Listo. Gracias, profe. ¿Dónde circula el poder? Ahora vamos a ver el tema del poder también. Bueno, quedó, entonces Tami, me preocupaba tu ejemplo, Eso no es no es, perdón, zona de clivaje, Sí, porque ahora en el foro lo voy a tener que cambiar también, porque en el foro... No importa, no, pero es válido lo que... No lo cambies, en todo caso, si quieres, agrega abajo y completalo. No, porque es válido también, porque yo lo tomo. Lo tomo como tu aporte, a eso. Bueno. Quédate tranquila. Bueno, entonces decíamos zona de clivaje, instituyente, y hablábamos recién del poder. Foucault dice, bueno, Foucault, la verdad que es muy interesante, si algún día pueden leer algún texto de él. Él dice que el poder, no se posee poder, pero sí se ejerce. ¿Y cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se puede ejercer el poder? Por eso también dice, perdón, que el poder circula. ¿Cómo se ejerce? Democráticamente. Se puede ejercer democráticamente el poder, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué fuerzas se aparece el poder? ¿Cómo la pueden describir? ¿A través de qué? Hay una jerarquización de poder. Y, por ejemplo, siguiendo el caso anterior, porque he vivido situaciones que por ahí, bueno, los docentes se rebelan ante una orden por ahí que da el director. Sí. Y bueno, y por ahí su modo de ejercer el poder es decir, bueno, esa actividad no la realizamos. O de determinada manera, ¿no? Entonces, esa es una manera también de ejercer el poder. Pacíficamente, vamos a decirlo, ¿no? Donde claro, por se ejerce a través de la palabra. Sí. A través de la palabra convenciendo, digamos, interpelando al otro. Interpela, con la palabra yo estoy interpelando al sujeto, al docente, a la mamá, al chico, al niño, al joven, con la palabra yo ejerzo poder. Ejerzo poder también el saber, el conocer, el saber. No, porque yo, ¿no? Y esta posición tan yoica de decir, bueno, esto se hace así porque yo lo conozco, ¿no? Por decirlo, ¿no? Como que desde el saber. Profe, el poder también se puede ejercer desde el lado... Sí. ¿Cómo? ¿Tami? Uy, se me tildó todo. El poder se puede ejercer desde el lado no de la ignorancia, sino que desde el lado de ignorar, o sea, no darle prioridad a esas personas. También, como diciendo, ¿sí? Como usted dijo, como el saber. Exactamente. Como el saber. O sea, yo sé más que vos, yo no te voy a estar prestando atención, es lo que yo digo y nada más. Exactamente. Y hago abuso de ese saber porque sé que el otro no. Entonces, ¿qué es algo muy corriente que había observado yo en mis tipos de gestión, en la diferente gestión que estuve? Que los directivos se guardan la información. Para ejercer el poder, digo, chicas, yo después me encontraba con los maestros, pero ustedes saben de esto. No, pero si yo lo mandé para que lo socialicen, así como hago con la delegada, digo, la delegada ejerce un poder. ¿Dónde está la delegada ahora acá? ¿Dónde está la delegada que no la veo? Acá estoy, profe, perdón, estoy descompuesta, por eso no tengo la cámara. Uy, Laura, estoy escuchando. Laura ejerce un poder que ustedes no saben. Tiene toda la información de los profesores. Y si ella, ¿no? Claro. Se lo guarda,
es porque ella está ejerciendo el poder, para que el otro no Omitiendo sepa. información sería. ¿Se entiende lo que digo? Entonces en los directores, en las escuelas pasa lo mismo. La información tiene que circular, el conocimiento, todo tiene que circular. No se puede quedar el directivo con la información. Si se queda es porque es para ejercer después el poder. Entonces, lo ejercen con la palabra. ¿Cómo, Paola? Obvio. Sí, 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 sí. En todas las relaciones. Sí. Sí, 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 sí. Inés Dussel habla de eso también, ¿sí? Por supuesto. Por eso en todo tipo de relación va a haber poder, ¿eh? Por eso habla Foucault de que el poder circula. Hoy lo tienen los auxiliares, en otro momento lo van a tener el directivo, en otro un grupo de docentes, ¿no? Como que tiene que circular el poder. Bueno, entonces ejerce, dijimos, con la palabra, el saber, con las acciones, con las acciones concretas se ejerce el poder, con el discurso, que suma al poder de la palabra, el discurso, ¿no? Está cargado de poder. Claro, sí, sí, con las normas. Sí, con todas las normas, con las normas de las instituciones, sí. Ahora vamos para ahí, ahora vamos para ese lado. Entonces, el poder circula, dice Foucault, no se posee, pero sí se ejerce, y en una escuela democrática ese ejercicio del poder debería circular. En algún determinado momento del día va a estar más relacionado con los auxiliares, por ejemplo. A mí me pasaba mucho con el personal auxiliar, ¿no? Digo, ¡ay, Dios, qué poder que tiene! Sí, no, sí, está bien, ejercían su poder. Por ejemplo, a ver, había una época que, bueno, hacían paros solo de auxiliares, ¿no? Obviamente reclamando sus condiciones laborales, reclamando su sueldo, sus horas de trabajo, los insumos, bueno, lo que realmente necesitaba cada auxiliar para estar en la escuela. Y ese día la escuela no se abría o no funcionaba. Y entonces era un día que en ese momento el poder, ¿quién lo tenía? ¿La directora? ¿El inspector? No, el auxiliar. Los auxiliares, ¿no? Porque lograba hacer, claro. ¿No? Digamos, es un claro ejemplo de cómo el poder va circulando y se va ejerciendo en diferentes momentos. Muchas escuelas son los propios auxiliares, son los que abren la escuela. Claro, son los que tienen la llave. Sí. Exacto, son los que tienen la llave. Bien simbólico, ¿no? Tengo la llave. ¿Quién abre la escuela? El auxiliar. ¿Y si no va el auxiliar? No sé, hombre. Estamos en el horno, ¿no? Bueno, es así. Por eso digo, como actos sencillos, como es abrir una escuela, se representa en una acción, la acción del poder que tiene un actor determinado o varios actores. Me acuerdo, por ejemplo, los mismos docentes, porque esos son momentos de la vida escolar, ¿no? Yo me acuerdo varias veces me ha pasado. Yo fui directora de una escuela especial y después fui inspectora también de la escuela de la región 9. Y estábamos en reunión, las chicas tenían reunión de equipo, siempre atendiendo a las familias, porque hay mucha demanda, siempre se atiende a la familia. Y yo estaba atendiendo a una mamá que después necesitaba que hablara con la asistente de educación, era una admisión. Entonces yo voy, directora, y le digo a la asistente educacional, mira, tengo una mamá, necesito que hables con ella.
Y dice, no, pero hoy no, me dice. Hoy no. ¿Por qué no? Y entonces me muestra la agenda toda la gente que tenía citada, es verdad, tenía mucha gente. Pero bueno, listo. Es algo de organización, parece algo muy sencillo, pero en ese momento no lo tengo yo como directora del poder. Lo tiene el asistente educacional, que si hablo o no hablo ahora, o hago o no la entrevista con la familia. Para mí era importante que lo hiciera ahora, porque la familia estaba muy angustiada, necesitaba, bueno, después seguí yo con la entrevista, ¿no? Pero bueno, era, ¿no? Como que esta cosa de, ahora yo si me hubiese puesto desde otro lugar, digo, ¿la atendés? Claro, como que la obligaba y le decía, no, bueno, no me importa lo que tenés en la agenda, porque yo lo digo, soy la directora, entonces vos exacto, entonces, bueno, ¿cómo había una tensión de poder? Porque la asistente educacional siempre, ¿no?, quería imponer, y la actitud que yo tomaba y qué pasaba con la familia, ¿no? Era como, hay todo un interjuego de cómo, por eso digo, cómo circula el poder y no lo ejerce uno solo, ¿no? Claro. Por eso les tiene que quedar claro que el poder no se posee, se ejerce, y ojo, cómo se ejerce, ¿no? Ojo en el sentido de cómo yo lo uso con el otro, porque ahí hay una relación, ¿no? O jerárquica o entre pares, ojo, no es algo tampoco jerárquico, ¿no? Porque por ahí lo que nosotros más conocemos o nos atraviesa más es esa verticalidad que hay en el sistema educativo, ¿no? Del maestro, el director, el vice, el inspector, ¿no? El inspector distrital, el regional, el ministro. No necesariamente está relacionado con esa verticalidad, ¿no? También en los espacios horizontales este poder también funciona, y se observa. Bueno, y de la mano con estos conceptos, entonces, ahora sí vamos a la política y lo político, que también estuvieron volcando algunos ejemplos en el foro. A ver, ¿qué entienden por la política y qué por lo político? Va todo de la mano, ¿vieron, no? Tenemos que diferenciar qué es la política de lo político. Ustedes saben ya que la educación no es neutra, que cada vez que tomamos decisiones hay una de estas cuestiones que estamos hablando. La política puede ser que tenga relación con el poder, digamos, y lo político más con las acciones, ¿o no? Sí, pero el poder dijimos recién que también hay acciones, ojo. La política en sí son las actividades que se asocian y que son las que toman decisiones en grupos o otras formas de relaciones entre el poder y entre el individuo. ¿Y lo político qué sería? Y lo político es el marco donde se definen los métodos políticos. A ver. Profe, a mí me quedó del video como que la política era lo que nos llevaba a la libertad, a la igualdad, pero también a la desigualdad o a la dominación. Bien. Y lo político decía como que aparecía como una dimensión del antagonismo, pero no lo entendí mucho. Bueno, las normas y las leyes, ¿no? Todo lo que está relacionado con normas y leyes, ¿no? Todas las resoluciones, vuelvo al sistema educativo, ¿sí? ¿Dónde lo puedo encuadrar? En lo político. La política. No, lo político me parece. Lo político. En lo político. Lo que viene como ya prescrito. Claro. Y la política para mí es lo que se hace.
cómo se hace eso. A ver, ¿ustedes tienen el módulo ahí a mano? Sí. Bueno, en el primer párrafo, donde dice la política y lo político, actores, poder, lo instituido y lo instituyente, ¿me siguen? Sí. Dice, al referirnos a la institución escolar, lo hacemos teniendo en cuenta las diferencias que hay entre la política y lo político, según una socióloga argentina, argumento. Mientras que la política se restringe a los fenómenos relacionados con la representatividad y con la organización institucional, lo político designa la compleja configuración de distintas manifestaciones de poder, incluyendo la política, reflejando la condensación de distintas instancias de poder sociocultural y reconociendo la relativa autonomía en el desarrollo de distintas esferas de la vida sociocultural. Entonces, si las normas nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? La ley nos dice lo que tenemos que hacer. Hoy una nueva disposición dice que la escuela va a tener que volvemos al aula, volvemos al aula, tal vez sea bimodal, media presencial y virtual, lo está indicando. Hay una norma. Entonces, ahora bien, por otro lado, el conjunto de actores, los docentes, las familias, pero ahora por lo pronto vamos a quedarnos con los docentes, ¿no? Se evalúa siempre, obviamente, todo el contexto familiar, cultural, social, económico. Y vuelvo al ejemplo que había dicho Tamara o Tami. ¿Qué pasa con los chicos, los maestros y los niños? No entiendo la pregunta, profe. Claro. Tenemos la norma. Sí. Que dice que tenemos que volver. Sí. Sí, en las normas, profe. Y hay que, claro, es como que hay que seguirla. Sí, en la política institucional. Acatar, vendría a ser. Exactamente. Adaptarse. Entonces, acatar las normas. Acatar las normas. Entonces, la política es una cosa que está relacionada con las normas. La política educativa habla de la educación, una educación inclusiva. La política educativa habla que el derecho a la educación. La política educativa nos dice nadie puede quedar afuera del sistema educativo por estar en situación de discapacidad. Habla de un derecho universal. Esa es la política, son las normas. Obviamente que hay poder en esas normas. ¿Y qué pasa con lo político? Con esas representaciones. Y ahora sí puedo analizar esto que decía Tami. Todos los chicos pueden ir, todos los chicos van a recibir, todos los chicos. Volví, profe, me quedé sin internet y quedé tildada. No, estoy con tu ejemplo que vos habías puesto en el foro y que hoy habías dicho que era zona de clivaje. Yo te dije que eso lo íbamos a tomar como ejemplo de la política y lo político. Sí. La política educativa nos habla de la educación inclusiva, del derecho a la educación. La política educativa nos habla de una escuela democrática. La política educativa implica la educación para todos y todas. Sí, hace la política. Entonces, las normas, que entre comillas, supuestamente son inclusivas y habla de un derecho, pero ¿qué pasa en la realidad? Que a veces no se cumplen. No se ejerce, entonces, porque si vamos al caso, los chicos que menos tienen no pueden ejercer en su educación por eso mismo, porque no tienen cómo.
ni el Entonces, ni la capital, ni la... esa es la consecuencia, ¿sí? Sí. Pero en lo político, que es el ejercicio que van a hacer los docentes, eso es lo que vos decís, es lo que uno puede observar de que esta política refleja en la sociedad, la desigualdad, que también lo vi en uno de los foros. Eso, lo político, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué van a hacer los maestros y los directivos? Acatar las normas estas estamos hablando. Sí, ¿y qué más? ¿Solo acatar? ¿Tendrían que hacer un seguimiento? ¿Cómo? Profe. ¿En qué condiciones? Claro. Bueno, entonces está la política relacionada con la norma y todas las relaciones, pero que también están reflejadas las relaciones de poder ahí en esa norma, ojo. Y después está lo político, que es el ejercicio. ¿Qué se va a poner en juego ahora en todo esto, no? ¿Qué pasa con esta desigualdad? Exacto. Sí. Sí. Entonces, sí, en protocolo. Profe, quedaría, la política tiene que ver con las normas y lo político es lo que el ejercicio. Así cerraríamos con lo que es más o menos. La política sí está representada con las normas y los derechos, digamos. Sí, generalmente, por suerte, dice eso las normas, no que estamos hablando de los derechos. Pero lo político es más complejo, ¿viste? Porque además son distintas manifestaciones de poder, que también incluye a la política. En extractos, en otros ámbitos, ¿no? Pero sí es el ejercicio del poder. Ahora vamos a ver qué pasa en esas acciones y en esos encuentros entre los maestros y las familias y el directivo. Profe, lo político puede terminar también igual que lo instituido instituyente en una zona de clivaje. Es que se ejerce en esa zona de clivaje lo político. Okay. Vieron que hoy decíamos, instituido instituyente, ahí hay poder también, hay una zona de clivaje y ahí también lo político, entre la política y lo político hay tensión, por supuesto. Así que complejo, pero interesante, ¿no? Para poder analizar. Nosotros ahora, yo les decía, les pido que por favor sigan participando en el foro, completen, hay nuevas, un poquito más de poder haber aclarado, espero haber aclarado un poco más los conceptos. Lean, yo ahora voy a sugerir en esta clase, cuando cortemos, la orientación de la lectura de Reescribir la Escuela 3, que habla sobre, sumamos un poco más, sobre micropolítica cultural y espacio público escolar. Ese es el apartado 3. Acá vamos a ver un poquito más sobre el discurso escolar y sobre el orden que hay en esa lo micro público escolar. Después de eso, la clase, el lunes que viene no hay clase, en el otro voy
a colgar un trabajo práctico, que les dije que era grupal, que es el análisis de una película, donde ustedes van a tener que tener en cuenta estos conceptos, ¿sí? El de espacio, el de tiempo, política, lo político, la instituido, instituyente, zona de clivaje y lo de micropolítica. Van a tener que analizar. Quédense tranquilos que va a quedar clara bien la consigna, cómo lo tienen que presentar. Yo les adelanto un poquito nada más. Siempre entonces hasta ahora son solamente, es un solo texto dividido en 3 partes, que es el de Huergo, reescribir la escuela, releer la escuela para reescribir la 1, 2 y 3. Hasta ahora, ¿sí? Después del trabajo vamos a seguir sumando unos textos más que están relacionados con la cultura institucional. Después, en el otro cuatrimestre, vamos a trabajar más sobre herramientas, sobre poder hacer un análisis de las instituciones, teniendo en cuenta esto, no de la película, sino de una escuela. Para eso vamos a visitar las escuelas en el segundo cuatrimestre de educación especial. Espero que ya esté la otra profe, así me ayuda también. Igual va a ser virtual, desde ya les aviso, vamos a seguir conociendo la escuela así. Para hacer el análisis institucional de las escuelas, porque la idea es esa, digamos. Y por supuesto siempre poniendo el eje en las escuelas inclusivas. Esa es más o menos la trayectoria de este campo 2. Les pido que no se atrasen en poder participar. Y hay un foro de consulta ante las dudas, cuando no hay, realmente dices, bueno, profe, no entiendo la consigna, no, ponen, o no entiendo tal concepto. Porque acá, ahora, no sé, dentro de 15 días nos vemos. Dijimos que el lunes que viene es feriado, el 28 de junio es el trabajo ese que vamos a hacer integrador. Ojalá que el 5 de julio nos encontremos, y el 17... No, y el 12 sea la entrega del trabajo. Después les voy a poner bien la fecha de entrega del trabajo. Sí, lo más probable es que el 5 nos encontremos una vez más. El 5 de julio, yo ya lo estoy agendando. Zoom. Y el 12, claro, en realidad de este cuatrimestre, el lunes que viene es feriado. El 28 es la consigna del trabajo grupal. El 5 el Zoom y el 17, ¿17? No. 12. ¿El 12? No tengo los lentes, entonces. El 12 es la entrega del trabajo. ¿Sí? Quedan muchos, digamos, de texto, así, de este cuatrimestre, es uno solo dividido en 3 partes. Así que por favor no se atrasen. Me voy a poner al día. No es mucho. No es mucho. Bueno, profe, No entonces nada. el 12 nada. ahora de julio es entregar el trabajo grupal. Sí. Listo, buenísimo. Yo el 28 les subo la consigna. Y ahora corto y subo, claro, que ustedes ya lo tienen al texto, el módulo que tienen que leer, el módulo 3. Para el módulo 3 es lectura. Yo no les voy a pedir que hagan algo en el foro ni entreguen nada, pero léanlo, porque después sí se va a reflejar en que no lo trabajaron en el análisis del trabajo práctico. Eso lo tienen que aprobar, chicas, ojito, Sí, porque esto va después, al final. Sí, por supuesto, pero es parte del proceso, eso es lo que les quiero decir. Yo insisto, yo tengo que mandar, a ver cuándo les dije, el 20 y pico, en 10 días tenemos que mandarlo un primer informe de cada una de ustedes, en todas las materias. Así que pónganse en hacerlo en las actividades, ¿no? Porque es la manera hoy por hoy de poder hacer. El cuaderno de bitácora. Sigan con, me encanta leerlas en el Paddle. ¿Vieron cómo se está incrementando? Hay gente que todavía no pudo escribir. ¿Qué problemas hubo ahí en el Paddle? Bueno, para mí no, está
como le dije la otra vuelta, está medio raro escribir ahí entre medio de todas las chicas, pero también está buena la experiencia también, porque como esto supuestamente teníamos que hacerlo en el aula Sí. y exponer un poco, entonces es algo nuevo también para uno. Sí. Porque todos pueden leerlo y bueno, y opinar también sobre el texto de uno. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? No, profe, nada. No, ahora me aclaró muchas cosas que pensaba que estaba bien para mí. Con respecto a zona de clivaje, estaba muy segura que era así, pero bueno, me aclaró un montón de dudas. Gracias. No, la imagen que vos representaste, que me gustó mucho, muy linda esa imagen. Si pueden, pongan la fuente. ¿De dónde? No me acuerdo si vos pusiste la fuente, ¿dónde pudiste? No puse fuente. No puse fuente. Claro, pongan la fuente a ver de dónde la pudieron obtener, que son todas virtuales, no tienen que poner la cita del link de donde tomaron la imagen, ¿sí? Muy interesante la imagen que vos pusiste. Vos pusiste los dos nenes como una burbuja. Dentro de un tubo, como de un tubo de ensayo, aislado. Sí. Después había uno que me gustó también, pero ahí tendríamos que avanzar un poquito sobre el concepto de equidad e igualdad. ¿Quién lo puso? Eran unos nenes que intentan ver, creo que están en una cancha de fútbol, y el nene que no podía le subieron un escalón, le pusieron... ¿No está? Bueno, les invito a que lo vean en el foro entonces y den su opinión. Yo voy a hacer una observación, porque el concepto de equidad e igualdad es un concepto que viene de la economía, en realidad lo toman, se introduce en educación, pero equidad es un concepto económico, y es como que es relativo. Mientras haya división social de clase, mientras haya división de clase, es muy difícil entender a la equidad. No hay equidad. Siempre va a haber, es como que se reproduce permanentemente estas condiciones de desigualdad, más que de equidad. Que se compensa, que se pueden generar nuevas, favorecer otras oportunidades, sí, pero la desigualdad económica, mientras haya división social, sigue existiendo. No hay iguales condiciones para todos. De hecho, entre todos acá, que somos, bueno, ahora somos 26, pero llegamos a ser 30, seguramente no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, al tener diferentes condiciones sociales, hay diferentes condiciones para poder tener el mismo derecho, y ahí está, bueno, entre la política y lo político, ¿no? Bueno, chicas, no se olviden de poner el nombre y apellido en el chat. Jimena está con su bebé. ¡Ay, qué linda! Bueno, cuídense mucho, a cuidarse, y buena semana, y pónganse al día, urgente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos en un tiempito. Chao, nos vemos. Chao.